Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Acaba de salir publicado por parte del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, este libro que se llama Violencia y Territorio, la dimensión geográfica del conflicto armado en Colombia, y en realidad es un aporte novedoso, muy novedoso en el Colombia, en la producción bibliográfica, frente a cartografiar, frente a crear atlas y referencias geográficas, visuales, con respecto al conflicto armado colombiano. Este es un trabajo que hace parte de un proyecto de investigación que se denomina Territorio y Conflicto, un atlas histórico del conflicto armado en Colombia, y pues es un libro que está conformado por 11 capítulos, tiene una información realmente muy relevante, pero sobre todo una experiencia absolutamente novedosa, que es cartografiar lo que hay frente al conflicto colombiano y cómo se ha desarrollado este conflicto. Para intentar entender, para mirar, para saber qué es este libro, qué información tiene, qué producción ha tenido, pues nos acompaña hoy el profesor John Williams Montoya, quien es profesor titular del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas y es director del Grupo de Investigación de Estudios sobre la Problemática Urbano-Regional en Colombia. Profesor John Williams Montoya, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor Patiño, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Profesor John Williams, cuéntenos qué es este libro, por qué este libro, qué es lo que lleva a producir este libro. Bueno, no, esto hace parte de un proyecto que nosotros presentamos a MinCiencias en el año 2021, cuando el Centro de Memoria Histórica hizo un convenio con MinCiencias para financiar algunos proyectos de investigación en cuestiones de violencia y conflicto armado. Nosotros presentamos una propuesta y tuvimos durante 2 años esa financiación de MinCiencias. Y de ahí sacamos varios productos. Sacamos, por supuesto, los productos asociados con el proyecto. Sacamos un libro sobre crimen organizado que fue publicado en el año 2023, que está también publicado en esta misma colección. Teníamos una gran cantidad de material que sintetizamos en este libro. Y también vamos a lanzar ahorita en la Filbu, en una semana, un atlas del conflicto armado, que es parte como de esa producción alrededor de ese proyecto. Una primera pregunta, digamos, en el marco de las ciencias sociales en el país, y es que este es un trabajo bastante singular desde mi perspectiva, y lo digo porque normalmente hemos visto trabajos históricos, sociológicos, económicos, trabajos de ciencia política, pero trabajos de geografía y cartografiando el conflicto, o incluso para decirlo incluso más amplio, más allá del conflicto mismo, cartografiar el país en términos de análisis estratégico es algo muy novedoso. ¿Por qué hacer este trabajo? Bueno, digamos que esa situación responde un poco al desarrollo de la disciplina, la disciplina ha tenido un desarrollo, digamos, lento. A partir del 90 ha progresado bastante. El primer programa de geografía, estrictamente de geografía, arrancó su primera cohorte en 1993, que no es mucho tiempo realmente. Entonces, efectivamente, sí, la gran parte de la literatura se había producido por otras disciplinas. En geografía habían algunos aportes. Historiadores como Carlos Miguel Ortiz, por ejemplo, recurrían mucho a la cartografía. Me acuerdo de ese trabajo de los años 90, tal vez, de la violencia en los municipios. O las cartografías de la violencia del año 98 que publicó el IEPRI, más por incentivos de los franceses, que tienen una tradición geográfica mucho más fuerte. Entonces creo que había una deuda, si se quiere, de la geografía respecto a mirar un poco el conflicto armado. El profesor Gustavo Montañez también había hecho varios trabajos, pero digamos que sí hay una particularidad en esta propuesta, y es la abundancia de riqueza cartográfica, ¿no? Ya con muchos geógrafos, muchos de ellos pues jóvenes, digamos que tienen un manejo muy eficiente de todas estas nuevas herramientas de sistemas de información geográfica. Entonces, Yo lo interrumpo ahí. Este mapa que estoy mostrando en su libro, y además es en su capítulo, usted tiene aquí dos capítulos en este libro, que es un libro con varios autores. Este es un mapa novedoso, para decirlo en términos generales, frente a la sociedad. Es decir, esto no había tenido mucha análisis o divulgación a mapas como este, que tienen un montón de información estratégica. Me parece curioso
la referencia de ese mapa, que entre otras cosas es una compilación de cosas que han hecho otros, y bueno, yo también participé en eso. Realmente ese mapa, la información que tiene es una tesis de maestría del año 96 de un colega mío que hizo una tesis sobre sitios de paso en Colombia. Un trabajo de geomorfología que hizo la Universidad Nacional del Departamento de Geografía con el IDEAM por allá en el año 96-97 de un mapa geomorfológico nacional. Realmente lo que yo hago es usar esa información secundaria para seleccionar una información que me parecía muy pertinente para los problemas de geografía política, digamos. Ese era el punto, pero bueno, me alegra mucho que haya llamado la atención, ¿no? Espero que el colega, bueno, yo le pedí permiso para usar los datos y todo, por supuesto. Hay el libro comienza con un debate que además corre por su cuenta, y es resaltar la revalorización de la geografía y sobre todo la geografía política, incluso el uso de la geografía en la perspectiva militar, que además en la segunda mitad del siglo XX había una especie de descuido, olvido de la geografía política en general. Incluso había muchos textos de geopolítica que no utilizaban cartografía, cosa que era bastante curiosa. Era una especie de cartografía especulativa sin datos concretos ni visualización. Luego hemos visto una serie de autores, solo para citar dos de los más conocidos, que son Tim Marshall, por ejemplo, o Robert D. Kaplan, que han hecho una reivindicación de la geografía y de la geopolítica. También usted lo hace frente al país. ¿Cómo entender esa revaloración? Bueno, Diego, tengo que decir, ayer hablábamos precisamente con una colega porque mi área especialmente son los estudios urbanos, pero siempre me ha gustado un poco la parte de geografía política. Este es como el cuarto, tal vez, ejercicio. Ya he sacado un texto sobre geografía política en el 2018 también. Entonces quería explorar un poco ese mundo. Usted cita un poco el problema con la geografía política. Y es que la geografía política, bueno, siempre ha estado presente en la disciplina, pero es Friedrich Ratzel, el geógrafo alemán de finales del siglo XIX, quien le da un empuje importante con su libro de geografía política, publicado tal vez por ahí en 1895, una cosa así. Disculpe, que además es la época también de la publicación de Halford Mackinder, de Alfred Mahan. Mackinder, precisamente iba hacia el 1910 se publica el de Mackinder, pero lo que quería señalar es que hay un boom de la geografía política entre 1890 y 1945. Entre 1890 y 1920 la geografía política se vuelve muy, muy popular. Está en el alto nivel del Estado, sobre todo de los gobiernos norteamericanos, pero también del gobierno alemán, del gobierno japonés. Se crea una escuela de geografía política, que es la escuela alemana de Karl Hoffa, que hacia 1920, 1940 es muy importante, tan importante que toda la inteligencia norteamericana planteaba, ¿no?, que gran parte de la estrategia geopolítica de la Alemania nazi era alimentada desde el Instituto de Geografía Política de Múnich que tenía Karl Hoffa, que resultó siendo mentira, eso no fue cierto, pero digamos la geografía política tenía mucho prestigio, pero pues con la Segunda Guerra pasó al desprestigio, ¿no? Entonces la culpaban un poco de haber apadrinado el proyecto nazi y ya nadie quería hacer geografía política, menos al estilo de Ratzel. La geografía política fue abandonada generalmente por los geógrafos, algunas cosas muy, muy generales, pero y solamente hacia los años 80 comienza a revitalizarse nuevamente. Entonces, bueno, hay otro componente, perdone que me extienda, y es el determinismo geográfico. O sea, esa macartización de la geografía política estuvo acompañada de un desprestigio de la geografía, de una facción de la geografía que había abrazado, digamos, un determinismo ambiental un poco fuerte. Entonces, ambas tuvieron consecuencias, digamos, ambas fueron bastante descalificadas, pero entonces eso llevó a que muchos de los geógrafos y de los científicos sociales abandonaran el interés, ¿no? Todo se volvió construcción social del espacio, o sea, todo lo construían las sociedades y el medio físico era un escenario inerte, ¿cierto?, sobre el cual nosotros implantábamos nuestras realizaciones, ¿no? Bueno, de hecho en las ciencias sociales se habla del giro espacial de los últimos 20 o 30 años como si fuera algo muy novedoso. Sí, claro.
Sí, bueno, en los años 80, en los años 90 comienza a haber una revalorización del espacio, que es este giro espacial que nosotros hablamos. Comenzamos a valorar muchísimo la cartografía, pero yo lo que quería hacer en ese capítulo también era como señalar que nosotros precisamente que vivimos en un país de montañas, ¿cómo vamos a rechazar, cierto, que esas montañas moldean lo que somos como sociedad? O que ese ambiente físico, montañas y llanuras que tenemos nosotros, pues debería ser un factor fundamental en cómo se ha desarrollado el conflicto armado en Colombia, que es como la parte esencial de ese capítulo 1 que usted está señalando. Y ahí hay una premisa con la que usted arranca incluso desde la introducción y dice, en la revaloración de Ratzel, plantea que la guerra interna de Colombia tuvo determinantes relacionados con el control de espacios específicos asociados a las condiciones naturales y de ocupación del territorio. ¿Esto implica recuperar esta perspectiva frente al país? Digamos, significa, sí, es decir, yo lo que reclamo es, miremos un poco cómo el medio físico también determina. Y yo creo que queda claro, por ejemplo, en el primer capítulo, está el punto, por ejemplo, de la toma de Patascoy en 1997, que hace considerar a todas pues, las personas que están encargadas de la estrategia militar en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los batallones de alta montaña. O sea, los batallones de alta montaña es una especie de concientización momentánea de nosotros tenemos que trabajar con la geografía, o sea, no podemos dejarle la alta montaña controlada por los grupos irregulares, porque eso es lo que está devastando completamente el dominio territorial del país. Y los batallones de alta montaña fueron importantísimos y fueron capitales, digamos, para la reducción y para el arrinconamiento de las FARC en la primera década del año 2000. Uno podría decir que, digamos, en los conflictos internacionales la geografía es realmente muy importante. Usted acaba de contarnos con los batallones de alta montaña, la reforma militar que se hace a partir del gobierno de Pastrana y una modernización militar tardía que hay en Colombia, que es la de los últimos 30, 40 años, etcétera. La pregunta es, ¿por qué en el debate público en Colombia la geografía ha sido tan tardía en incorporarse a la discusión más pública, más académica? Entonces, esa es una pregunta bien interesante. Uno puede atribuirlo a varias razones. Yo creo que la principal razón es que la comunidad de geógrafos es una comunidad pequeña. Nosotros, por ejemplo, en Colombia hay algo así como 5 programas de geografía en pregrado. Uno de los más viejos es el nuestro, creo que es el más viejo, que es del año 93, el de la Universidad Nacional, pero ese programa de pregrado a duras penas tendrá 350, 400 graduados, que es un número muy pequeño para ya 30 años. Entonces, digamos que yo creo que tiene que ver mucho con la masa crítica de geógrafos, que no es muy alta. Ha venido creciendo y por eso entonces ya comienza a haber mucha más presencia, digamos, de la geografía en el análisis de los diferentes problemas Y del más país. interacción con el resto de las ciencias sociales. Sí, también, por supuesto, sí, claro que sí. Y las ciencias sociales que también se han interesado por la geografía, ¿no? Con el viraje espacial que usted mencionaba. Entonces ahora, pues los sociólogos, los trabajadores sociales, los cientistas políticos, los antropólogos, mirando a ver cómo hacemos mapas. Hasta los filósofos. Frecuentemente el problema es que reducen también la geografía a la cartografía. Para nosotros tampoco es que sea molesto, pero pues digamos que la geografía, el mapa es simplemente una herramienta para expresar un interés de la geografía, que es la organización espacial de los problemas o de las variables. Pues. Retomamos el libro. El libro tiene antes de hacer una pregunta sobre los capítulos, tiene este formato. ¿Este formato tiene que ver con la cartografía? Esta es una colección que se llama Imago Mundi, que si recordamos, Imago Mundi es el célebre libro que publicó Pierre de Gy en 1410, que Colón lo rayó. Cristóbal Colón lo rayó de pe a pa porque fue como su Biblia para hacer su gesta hacia el oeste. El centro editorial de la Facultad de Ciencias Humanas creó esta colección no para libros de geografía exclusivamente, sino para libros con una alta riqueza gráfica y cartográfica. En esa colección están publicados muchos libros de geografía, pero también hay publicados libros de historia, y hay publicado uno reciente de la historia del fundador de Bavaria, que no tiene mucha cartografía, pero tiene mucho recurso gráfico de los años 30, cosas así.
Entonces es una colección creada para publicaciones con alto estándar gráfico. El libro tiene 11 capítulos. ¿Qué son? ¿Qué dicen los 11 capítulos? Bueno, el libro es una colección de capítulos, muchos de ellos de profesores del Departamento de Universidad Nacional, pero el proyecto también tenía vinculados profesores de otras, principalmente de la Universidad del Tolima. ¿Qué tiene el libro? Bueno, el libro abre con un capítulo que yo le gasté más o menos unos 5 años, un capítulo que además, trataba de por lo menos conjugar geografía física con geografía humana, que no es corriente. La geografía también, infortunadamente, se ha ido separando, o sea, de los tiempos de Ratzel, donde no había esa división, a los tiempos contemporáneos, donde los geógrafos físicos están muy especializados y los geógrafos humanos están muy cerca a las ciencias sociales. Pues quería hacerse como una armonización, entre otras por mi gusto por la geografía física y por la geomorfología. Ese es uno. Está un artículo del profesor Gabriel Salas, que es un geógrafo especialista en conflicto armado muy reconocido, investigador en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP, y que ha tenido siempre como su área de trabajo la zona de Tumaco. ¿Cierto? Entonces, que es una de las zonas, digamos, más críticas, ¿no? Y más representativas de la nueva cara del conflicto armado, ¿cierto? De un conflicto armado que era un conflicto rural, de cordillera, ¿cierto? De insurrección de campesinos rurales, etcétera, etcétera, a un conflicto armado profundamente asociado, ¿cierto? Con el Además, este narcotráfico. capítulo del profesor Salas tiene algo novedoso, vincula el Pacífico con dinámicas mundiales. Sí, sí, de hecho me comentaba hace poco sobre sus trabajos de campo tratando de pasar a Ecuador, que usted se imagina cómo es esa frontera de Colombia a Ecuador por la llanura, pues por la llanura del Pacífico, en unas condiciones supremamente complicadas por control permanente de los grupos armados, de diferentes grupos armados en todo el sector. Sí, ese es un capítulo interesante. Hay un ejercicio que yo llamo la atención, que es el ejercicio del profesor Willington Ciabato con una estudiante de especialización en análisis espacial, y yo le comentaba al profesor hace un momento que en geografía el análisis espacial que se refiere al uso de herramientas geoestadísticas es muy fuerte desde los años 1960. Después entró en crisis, se ha revitalizado mucho recientemente por los avances en automatización, ¿cierto? Y en uso de sistemas de información geográfica, etcétera, etcétera, pero casi siempre ha estado restringido aquí, en nuestro contexto, muy restringido a geografía física y a cuestiones ambientales. El profesor Willington Ciabato hace un ejercicio, con este es el segundo ejercicio que le conozco, en explorar un poco la aplicación de todos estos índices de geoestadística, en este caso en problemas de violencia y de conflicto armado, que me parece supremamente interesante. El otro texto que recuerdo muy bien de él está publicado en Cuadernos de Geografía y es un texto sobre el avance de la violencia en el país, ¿no? Y como centros de gravedad, y muestra muy bien, por ejemplo, cómo la violencia siempre tuvo como centro de gravedad un eje desde Urabá hasta Medellín. En toda esa zona es donde se ha concentrado la mayor parte del conflicto, por lo menos a partir de esos datos. Hay un capítulo de Mario Valero sobre la frontera bilateral con Venezuela. Ese es un capítulo el profesor Mario Valero es un profesor muy conocido en América Latina sobre geografía política, profesor de la Universidad de los Andes, en San Cristóbal está ahora. Y alguien que ha estado mirando sobre todo el problema venezolano, ¿no? Y el problema transfronterizo desde hace muchos años es por supuesto que un ejercicio muy, muy, muy importante. Nosotros mantenemos en esta cadena de publicaciones que le he dicho alrededor del proyecto, siempre se mantuvo un poco la idea de los años 2000 como una década de cambio radical del conflicto armado. La seguridad democrática en general, una de las cosas que logró fue sacar la insurrección
del centro del país, de las zonas andinas, en gran medida, todavía no completamente, pero sí, y arrinconarlas en las fronteras. Bueno, arrinconarlas o también para ellos fue más funcional acercarse a las fronteras. Entonces se concentraron en las fronteras y la frontera colombo-venezolana, que no es que hubiese estado al margen del conflicto armado, pero se hizo una parte estratégica del conflicto más con el gobierno bolivariano. Entonces, el profesor Mario Valero contribuye mucho en ese aspecto. Hay otro capítulo en el que usted participa con Valeria Rondón Rincón, se llama Conflicto y Territorio, Agentes, Circuitos Económicos y Recursos. Sí, ese es un ejercicio, ella era una joven investigadora, ese proyecto de MinCiencias tenía el compromiso de involucrar a alguien menor de 28 años para entrenarlo en investigación. Creo que nos fue muy bien con Valeria. Y el ejercicio que hicimos con ella fue pues, el de tratar por lo menos de materializar esa idea que siempre está presente de que el conflicto armado en Colombia no es por pobreza, sino por riqueza. O sea, que el conflicto armado no está asociado, ¿cierto?, a condiciones de marginalidad, sino a condiciones de existencia de enclaves de riquezas, fuese en maderas, por ejemplo, en el caso del Chocó, fuese en minerales, en oro, también en el Chocó, en el norte de Antioquia, el sector de esmeraldas en Boyacá también, o el cultivo de coca que ha venido cambiando por todo el país. Entonces creo que esa era un poco la idea en ese Hay otros ejercicio. capítulos más, como el capítulo de Luis Daniel Santana, dedicado al sistema de acumulación violenta de capital en Antioquia entre 2016 y 2022, o el capítulo escrito por Miguel Antonio Espinosa y Camilo Clavijo sobre antecedentes sociohistóricos del conflicto armado colombiano, o el de Juan David Delgado Rosso sobre la escalada del conflicto, o el de Miguel Antonio Espinosa y Camilo Clavijo sobre los años de la tragedia humanitaria, el de Zaire Piñeros y Ramiro Cortés sobre procesos y dinámicas territoriales, o el de Luis Carlos Jiménez Reyes y Jonathan Piñeros sobre la dinámica territorial y la implementación del conflicto. Y esto, digamos, arma todo el libro. ¿Cuál es su conclusión al terminar este texto como editora, leer todos los textos, al darle el balance final? Sí, digamos que con el libro inicialmente se tenía la pretensión también de una secuencia, ¿no? De una secuencia de mirar un poco qué ha pasado en los años 60, 80, que es un poco, por ejemplo, el de Juan David Delgado sobre el proceso de los años 80, 90 de la expansión paramilitar, y el del profesor Luis Carlos Jiménez, que es un poco las consecuencias del posconflicto, qué ha pasado después del 2016. Entonces, esa era una pretensión. ¿Cuál es un poco la conclusión? Yo pienso que el libro ofrece, pues, no nuevas lecturas en el sentido radical, sino miradas, digamos, refrescadas sobre algunas condiciones, porque yo creo que, digamos, por un lado hay muchas narrativas sobre el conflicto que no siempre son reales y verdaderas, sino que no están necesariamente soportadas en datos. Por ejemplo, la narrativa de que es un problema de tierras o es un problema de marginalidad y de pobreza. Eso pudo ser en algún momento así, pero el conflicto ha venido cambiando rápidamente. Creo que hay un aspecto, por lo menos hay dos aspectos que no han sido tan tocados en el análisis del conflicto armado, el que ya mencionamos sobre la razón del medio físico. O sea, yo estoy convencido de que no solamente es en la institucionalidad colombiana la que tiene dificultades para controlar el territorio, sino que cualquier institucionalidad con el medio físico que nosotros tenemos tendría dificultades enormes para hacerlo. O sea, no es fácil. No es fácil controlar un territorio no solamente grande, porque Colombia es un país grande para los estándares internacionales, sino con la complejidad, digamos, físico-natural que tiene. Ese es un punto y por eso yo insistiría que sería importante continuar. Hay otros trabajos, hay, por ejemplo, ahorita entendí que hay un trabajo de doctorado en geografía de un muchacho que está trabajando sobre la ecología de la guerra, ¿cierto? Un concepto por ahí acuñado en los años 70 en geografía política por Yves Lacoste, cuando hizo ese famoso examen en el 72, creo, de cómo los norteamericanos bombardeaban sistemáticamente los diques en Vietnam, En Vietnam. ¿cierto? Y cómo eso se asoció a una ecología de la guerra, el uso de la naturaleza contra el enemigo, que lo tenemos ahorita también presente en el Golfo Pérsico o presente con la voladura
de la represa esta en Ucrania el año Novakovka. antepasado, ¿no? Entonces, creo que es interesante, importante volver a vincular la geografía física y el medio natural como elemento explicativo, ¿cierto? Como elemento importante en el desarrollo del conflicto o de los conflictos armados. Ese por un lado. Y creo que el otro punto que yo resaltaría, que por lo menos yo veo como crítica a los estudios sobre el conflicto armado, es la ausencia del contexto internacional. O sea, a veces parece que el conflicto armado se desarrollara como un problema puramente interno, ¿cierto? Que nunca estuvo asociado ni a la Guerra Fría, ¿cierto? Siempre hacemos un poco abstracción de la financiación que hizo la Unión Soviética o la financiación que hizo Cuba de los grupos armados en Colombia, como si eso hubiese sido inane, ¿cierto? Y después de que se acaba eso en los años 90, pues cómo los grupos armados entran en unas nuevas dinámicas geopolíticas y ahorita pues la presencia, por ejemplo, de los carteles mexicanos básicamente es una geopolítica continental la que explica en gran parte, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia entre Colombia y Siria, por ejemplo, respecto a que está inscrito en un contexto geopolítico regional una parte de la explicación por lo menos es geopolítica, claro que sí. Pues, profesor John William Montoya, muchas gracias por venir a hablar con nosotros de este libro, Violencia y Territorio, que en realidad se convierte en una referencia obligada hoy para los trabajos en ciencias sociales. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y los invito también a la Feria Internacional del Libro, donde estará siendo comentado y presentado el libro por usted precisamente, pero también tendremos el lanzamiento del Atlas que le mencioné al comienzo de la charla. Claro que sí. Muchas gracias, profesor Montoya. Bueno, muy amable. a usted. Bien.